Bienvenidos a nuestra 67ª clase de introducción al judaísmo. Hoy continuando con el tema de los ciclos vitales, de aquellas rituales que marcan momentos importantes de transición en la vida de las personas. Habíamos estado hablando de en esta segunda unidad de nuestro currículum, estamos hablando del tiempo, de cómo los judíos manejamos el tiempo. Hemos dedicado bastante a las fiestas, al Shabbat. He aquí cómo se maneja el tema de la vida, de la vida en general de las personas. Y ya hablamos de los rituales de infancia. Hablamos de la circuncisión, del Brit Bat, del nombramiento, hablamos del Bar Mitzvah, del Pidyon Haben. Si queda alguna pregunta sobre estos rituales, sería bueno traerlos en este momento. Hoy, si Dios lo permite, estaremos manejando los rituales de la vida adulta, de la vida conyugal. Vamos a hablar del matrimonio, vamos a hablar del divorcio, vamos también a comenzar hablando de la conversión y les explicaré pues por qué la tratamos en este punto, y si queda tiempo trataremos también el tema de la muerte, de la madurez y la muerte. Preguntas, quedaron preguntas pendientes sobre el tema de la circuncisión, de todo esto. Ok, fantástico. Entonces, comencemos hablando del tema de la conversión. ¿Y por qué hablamos en este tema de la conversión justo antes de hablar del matrimonio? No es porque, desafortunadamente, en la mayoría del mundo judío, la conversión al judaísmo es simplemente vista como un antídoto para matrimonios mixtos. Esta es la narrativa central de la conversión, ciertamente es la narrativa central de la conversión en los Estados Unidos. Se asume que una persona que se está convirtiendo viene por presión familiar de un cónyuge, pero nosotros sabemos que A, esto no es la situación ideal de la conversión, y B, no es cierto. O sea, en muchísimos casos no es cierto. Hay muchos casos donde sí es cierto, pero en mi opinión personal, esto es, de cierto modo, por debajear al judaísmo, es subestimar el valor intrínseco que tiene la Torá de Israel de ser una opción de vida atractiva, llena de sentido, llena de maravillosas conexiones con Dios, con el universo, con nuestros semejantes, a la cual se asume, mucha gente asume, incluso muchísimos judíos asumen, que una persona solo se embarcaría en esta aventura de ser judío por algún tipo de presión étnica, ya sea porque uno desciende de judíos o porque se va a casar con un judío. Esto, en mi opinión, es una trágica deformación y falta de orgullo y falta de perspectiva en lo que verdaderamente es el judaísmo. O sea, la Torá de Israel es hermosa. Mucha gente en el mundo rabínico me pregunta, usted que trabaja tanto con conversos, ¿por qué hay tantos conversos hoy en día? Y mi respuesta es muy simple, es mire, lo que hacía falta antes era acceso. La gente en América Latina especialmente posiblemente no conocía judíos, no había tanta exposición, pero con el internet muchas de estas barreras se han caído y la gente tiene acceso a la Torá, y nuestro producto, si lo vamos a hablar de alguna manera, nuestro producto es magnífico. Es el producto más antiguo de la calle, por decirlo así, un producto tremendamente sofisticado, tremendamente probado. ¿Por qué no sería atractivo? Entonces, no traigo aquí a colación la conversión por esta conexión equivocada, en mi opinión,
que se tiene hoy en día entre la conversión y el matrimonio, sino porque halágicamente la prueba, o sea, la conversión aparece en la discusión halágica dentro del contexto del matrimonio, ¿ok? Y no porque el escenario antiguo también fuera que la gente se casaba para convertirse, sino porque la prueba máxima de si una persona es judía o no, de acuerdo a la halajá, es si esta persona puede contraer nupcias con un judío, es decir, si puede hacer kiddushin o no. En esto los rabinos eran tremendamente sabios, y en esto yo creo que hay una gran y profunda confusión en las personas en América Latina, en general, que buscan conversión, y es ese sentimiento de inferioridad a veces que la gente tiene cuando todavía no tiene la conversión, de que de algún modo sus oraciones no valen la pena, de que no cuentan, de que sus mitzvot no verdaderamente no tienen valor. Esto es falso. La verdadera prueba de fuego a la que una conversión de cierto modo prepara o permite es si esta persona puede contraer kiddushin con otro judío. Por eso es que las halajot de conversión se encuentran en el Talmud, en Masejet Yevamot, que tiene que ver mucho con cuestiones de matrimonio. En el Rambam, en el Mishneh Torah, las halajot de conversión se encuentran en el capítulo 13 y 14 de Isurei Biyah, de las leyes de las relaciones sexuales prohibidas. ¿Ok? Entonces, la halajá determina que una persona no judía y una persona judía no se pueden casar. La prueba de que el converso es judío es que en efecto se puede casar con un judío. O sea, ese es el contexto, y por eso es que lo estamos trayendo aquí a colación. No es porque yo comparta este prejuicio de mi entorno, de que la conversión se va a hacer o se presupone que se va a hacer para matrimonio. Tengo cientos y cientos y cientos de fabulosos contraejemplos, incluidas pues las personas en esta clase. Ok, entonces hablemos de la conversión. Y para hablar de la conversión tenemos que hablar de dos diferentes rubros que se consideran en la halajá. La una es la conversión de los adultos y la otra es la conversión de los menores. Y estas operan con similaridades, pero también con diferencias. Comencemos con la conversión de los adultos. La conversión de los adultos en el Talmud, para aquellas personas que estén interesadas, los invito a revisar en los cañonazos talmúdicos. Es el cañonazo 40 y algo, sobre Yevamot 47a. Hay dos cañonazos talmúdicos de Yevamot que tienen que ver con el tema de la conversión, 3 incluso. Los invito a revisar para que lo vean desde las fuentes, pero esto es básicamente lo que dice el Talmud. El proceso de conversión en el mundo antiguo era muchísimo más fácil de lo que es hoy en día. El proceso de conversión, como es descrito por el Talmud, se describe de la siguiente manera. La persona se presenta ante un Bet Din, ante 3 judíos observantes, ni siquiera tendrían que ser rabinos, aunque pues esto es preferible. La persona declaraba su intención de volverse judío. Estas personas lo examinaban, le decían: ¿usted es consciente de que los judíos somos perseguidos, somos explotados, no nos quieren? La persona dice: soy consciente de ello. Es decir, lo primero que se le hace caer en cuenta a la persona es que el judaísmo, o sea, ser judío es peligroso. Luego se le da Ktsat mitzvot kalot, Ktsat mitzvot hamurot, algunas mitzvot
simples y algunas mitzvot difíciles. Se le aclara que al volverse judío la persona está adquiriendo sobre sí toda una serie de nuevos compromisos, de guardar Shabbat, de guardar Kashrut, de darse de acá, etcétera, 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 que no tenía antes. Y si la persona dice, me comprometo a estas mitzvot, se le circuncida inmediatamente. Y una vez la persona haya sanado, por eso es tan importante hacer la circuncisión con bastante tiempo antes del Bet Din, porque tiene que ser una sanación, una cicatrización completa. La persona es llevada a la mikve. Es llevada a un cuerpo de agua natural. Ya hablaremos sobre mikvaot cuando hablemos de las leyes de pureza familiar. Y la persona, otra vez, antes de entrar a la mikve, se le enseñan algunas mitzvot difíciles, se le sigue instruyendo y finalmente, en presencia del Bet Din, la persona hace su inmersión y nos dice el Talmud, una vez la persona sale del agua, es Israel kehol davar, es judío en todo sentido. Incluso si el día siguiente la persona vuelve a su religión, a su antigua religión o cambia de religión, es decir, deja de practicar el judaísmo, se le considera como un judío apóstata, pero se le considera judío. Es decir, la conversión no es anulable, no es cancelable, la conversión es para siempre. ¿Ok? Este es el proceso talmúdico de la conversión. Muy diferente a lo que tenemos hoy en día. La razón por la cual el proceso en el mundo antiguo era muchísimo más sencillo, en mi opinión, tiene dos fuentes. La primera de ellas es, recordemos, estas reglas del Talmud son escritas en el mundo greco-romano, en el mundo de las yeshivot de Babilonia, donde los judíos eran una minoría perseguida y en general no muy querida. Y lo que se asumía es que si la persona al volverse judía cortaba todo tipo de relación, o sea, en muchos casos, o sea, los romanos, recordemos, mataron entre el año 70 y el año 135 de la era común a 1/3 de la población judía mundial. O sea, los judíos no éramos particularmente populares, entonces la gente asumía que si la gente se estaba volviendo judía, pues eso quiere decir que iban a vivir entre judíos, que iban a ser parte de la comunidad y que de cierto modo cortaban sus lazos con el mundo romano del que venían. El segundo punto, que es un punto bastante más polémico, es que los rabinos, a pesar de que o sea, el término no se aplicaría a ellos del mismo modo que lo entendemos hoy en día, los rabinos veían la conversión en una luz bastante más positiva de la que se ve hoy en día. Tanto así que podíamos llegar a decir que había incluso una actitud proselitista. ¿Ok? Sí, hay una serie de pruebas, e incluso el Talmud dice de manera explícita que a la persona se le trata de disuadir. ¿Por qué? Porque ser judío es peligroso, pero en el fondo era visto como algo positivo. Y nosotros sabemos históricamente que la conversión al judaísmo en la época del Segundo Templo hasta las persecuciones adriánicas era bastante alta. Y esto, yo creo, era muy difícil de hacer sin la anuencia de los líderes religiosos, tanto rabínicos como no rabínicos. Recordemos que el judaísmo en la época del Segundo Templo era bastante diverso.
Había bastantes sectas, bastantes interpretaciones del judaísmo, pero lo que sabemos de las fuentes es que al menos los judíos protorrabínicos, los fariseos, eran bastante proclives a buscar conversos, veían la conversión con muy buenos ojos y por lo tanto el proceso era bastante más sencillo de lo que es hoy en día. ¿Por qué el proceso se ha vuelto tan difícil? ¿Por qué el proceso se ha vuelto tan difícil? Parte de ello tiene que ver con la historia. Primero los cristianos, cuando Roma se vuelve un imperio cristiano, y luego los judíos que viven bajo el Islam, era una pena, era un crimen castigable con la muerte, tanto del prosélito como del proselitista, convertir a un cristiano al judaísmo o convertir a un musulmán al judaísmo. ¿Ok? Esto era en los códigos legales de ambas civilizaciones, era un crimen punible con la muerte, como lo es dentro del judaísmo también. O sea, aquí no nos las demos de hiperliberales. Esto es literalmente aparece en el libro de Deuteronomio. Es mesit, una persona un judío que instiga a otra persona a la idolatría, e incluso es uno de los pocos casos donde se le puede hacer lo que en terminología legal se llama entrapment. Uno puede poner testigos detrás de una pared y decirle, oiga, usted me estaba invitando a celebrar, a ir allá al templo de Baal, a la orgía. Y sí, venga, hermano. Y ahí salen los testigos y lo cogen. Y en ese caso, tanto el instigador como el instigado tienen el mismo. O sea, esto es algo que comparten todas las religiones monoteístas. Y por supuesto, pues esto reduce la popularidad de la conversión, porque era un riesgo no solo para la persona que se convertía, sino también para la comunidad que acogía al converso. Entonces, a través de muchísimos siglos, ¿qué fue lo que pasaba? La gente lo que hacían era una trampa. Y es decir, los judíos, los cristianos que se querían convertir al judaísmo, muchos de ellos habían sido entrenados como sacerdotes, y pues al estudiar los textos se dan cuenta pues que lo que les interesaba verdaderamente era el judaísmo. Entonces estas personas dejaban las tierras cristianas y se iban a vivir a tierras musulmanas, a España, al Imperio Otomano, y ahí se convertían al judaísmo, porque era ilegal en las tierras musulmanas para un judío convertir a un musulmán, pero no convertir a un cristiano, y viceversa. No era tan común que musulmanes se fueran a tierras cristianas a convertirse al judaísmo. Hubo un par de casos, o como el caso de Obadia, el gran prosélito al que le escribe el Rambam, llevaban una vida secreta. O sea, también hemos de notar, Javerim, durante la Edad Media había buenas partes de la población del mundo antiguo que no eran ni cristianas ni musulmanas, eran paganos, literalmente. O sea, los jázaros, en la península arábiga había todavía gente pagana, y pues convertir a esas personas al judaísmo no tenía complicaciones legales. Pero en general hubo una gran negatividad, y esto hace que yo creo que la comunidad judía se haya vuelto cautelosa con la institución. Y en los tiempos modernos, donde la conversión ha recibido un estímulo, como ya habíamos hablado, justamente por cuestiones de matrimonio, yo creo que esto lo que está abriendo es una gran posibilidad, hoy que vivimos pues en un mundo donde cada persona pues puede elegir la religión que bien le parezca, una gran oportunidad de ver el valor del judaísmo por sí mismo, y
y de cierto modo abrir las puertas. No al punto de ir tocando puertas y de fastidiar a la gente, porque ese no es el camino judío. Una de las cosas hermosas del judaísmo es que el judaísmo admite que la otra gente está bien haciendo lo que hace. Pero ciertamente en este nuevo mundo yo creo que la conversión por motivos ideológicos debe reenfocarse en una luz mucho más positiva. Hoy en día, ¿cómo funciona la conversión? Los requisitos rituales siguen siendo los mismos. La persona tiene que presentarse ante un Bet Din. La persona tiene que circuncidarse si es varón. La persona tiene que hacer algún tipo de estudio y la persona tiene que ir a la mikve. Tiene que ir a la mikve. Lo más diferente es que este proceso por lo general es precedido por varios meses o incluso años de estudio y de participación comunitaria, los cuales pues por supuesto no aparecen en el Talmud, pero en mi opinión no es algo indeseable. Si yo me voy a convertir al judaísmo, yo tengo que saber dónde me estoy metiendo. Y créanme, Javerim, cuando les digo, hay mucha gente en el mundo que cree que le gusta el judaísmo, pero lo que le gusta no es judaísmo. Aquí en Oklahoma pasa todo el tiempo. A mi señora la llaman personas, yo quiero ser judío, y lo que se imaginan que es el judaísmo es su versión de evangélica, su evangelismo, pero sin Jesús. Y parte pues de este requisito de estudio y de participación comunitaria es de cierto modo decirle a la gente, mire, lo que usted cree que es el judaísmo no existe sino en su cabeza. Ese judaísmo no existe en ningún lugar y ciertamente no existe en esta comunidad. ¿Por qué? Porque si la gente se va a comprometer de por vida con el judaísmo, pues es bueno que lleguen con claridad de propósito y con la información correcta. ¿Ok? Entonces, esto por lo que tiene que ver para conversión de adultos. Y por adultos me estoy refiriendo halágicamente personas mayores de 13 años, aunque hoy en día por motivos legales y prácticos la inmensa mayoría de las comunidades judías que yo conozco no convierte menores de edad al judaísmo sin el permiso de sus padres, es decir, personas que puede que sean mayores de 13 pero menores de 18. Incluso aquí nos llegan a la sinagoga en Oklahoma mucha gente que tiene 19 años, 20 años, que todavía viven con sus familias y parte del proceso ¿cómo se diría esto? De maduración, de detoxificación, es hacerle caer a la persona, oiga, usted sabe lo que se está metiendo, va a ser difícil, especialmente si la familia resiste. O sea, el judaísmo no es ciertamente no es el propósito ni de mi esposa ni de ningún rabino responsable, en mi opinión, destruir una vida familiar que ya existe. Pero rabino, y la verdad, ese es el punto. Lo bonito, lo hermoso del judaísmo es que nosotros tenemos un pacto con Dios, es un pacto hermoso, es un pacto fantástico, pero nosotros también aceptamos que hay gente buena en el mundo que no es judía. Es decir, Javerim, si para ser buena persona tuviéramos que ser judíos, estamos llevados del que nos trajo.
porque somos 16 millones de personas en un planeta con 7 billones de personas. O sea, si esa es la rata de gente buena a gente mala, pues imagínense cómo está el mundo. Entonces, aunque yo soy fan de la conversión y me parece que es bueno para el judaísmo ser mucho más abierto, mucho más entusiasta de su producto, decir, mira, el judaísmo es una maravilla. En vez de este discurso, ay, el judaísmo es difícil, todo el mundo nos odia, ¿quién quiere ser judío? Solo si te casas. O sea, me parece que nos falta a veces orgullo y nos falta un buen marketing. Pero por el otro lado, parte de la cosa hermosa del judaísmo es que para ser bueno no toca convertirse al judaísmo. ¿Ok? Preguntas. Mientras ponen las preguntas, una aclaración. Si la persona, cuando hablamos de circuncisión, en el caso de los conversos, esto ya lo hablamos un poco en la clase pasada, estamos hablando, o sea, si es Brit, si es hecho por una persona judía. Leshem Giur, es decir, la persona va donde un cirujano judío, el cirujano judío dice, usted está haciendo esto, un cirujano judío observante, usted está haciendo esto para convertirse, la persona dice sí, esa circuncisión vale. Si a mí la circuncisión me la hizo cualquier otro cirujano, me la hicieron cuando tenía 2 días de nacido en el hospital las monjitas, si me lo hicieron a los 13 años porque me dio una infección, toca en el momento, o sea, justo antes de la inmersión, hacer, un par de horas, un par de días antes de la inmersión, toca hacer lo que se llama Hatafat Dam Berit, que es es una circuncisión ritual donde se extrae una gota de sangre de el glande. Es un proceso que bien hecho es indoloro y la persona a los 5 minutos ya no está sangrando y está perfectamente bien y puede hacer la mikve sin ningún problema. ¿Ok? Simplemente pues para aclarar el tema. Preguntas sobre esto. Ok. Conversión de menores de edad. Conversión de menores de edad, ¿cómo se hace? Hay un principio legal en el judaísmo que se llama Sakin et Adam shelo befanav, es decir, nosotros podemos hacerle un bien a la persona sin su consentimiento o sin su presencia. Entonces, dado este principio, yo puedo convertir a un menor de edad sin su consentimiento. Sin su consentimiento. Entonces, yo puedo llevar un bebé recién nacido a la mikve, un par de días, puedo llevar un niño de 5 años, puedo llevar un niño de 11 años, una niña, y simplemente los padres, las personas responsables por la persona, presentan al menor de 13 años al Bet Din. El Bet Din no tiene que hacerle preguntas porque el Bet Din simplemente está convirtiendo a esta persona sin su consentimiento. O sea, si el niño pues puede hablar, se le hacen preguntas, pero pues no, o sea, verdaderamente no es un tema tan detallado como en el caso de los adultos.
Y luego pues se hace los rituales. Si es un varón se le circuncida o se le hace Hatafat Dam. Si es una niña pues no. Y luego en ambos casos es llevado frente a un bedín a la mikve. Y una vez el niño sale del agua, ese niño es judío. Pero el judaísmo reconoce que en el fondo la conversión tiene que ser un acto voluntario. Entonces, en el caso de la conversión de menores, hay un periodo, y es un periodo pues, que la halajá yo creo que deja más o menos muy antes del bar mitzvah, ¿cierto? O sea, un par de meses antes de que el niño cumpla 13 años, donde si la persona quiere, al cumplir sus 13 años, la persona dice, no quiero ser judío. Y en ese caso la conversión es como si nunca hubiera sucedido. Tiene derecho de réplica, tiene derecho de renuncia. Es decir, no quiero. A mí me convirtieron en contra de mi voluntad, no quiero. Y en ese caso la conversión se anula. Ese es el único caso donde una conversión puede ser anulada. Y es donde la persona al llegar a la mayoría de edad dice, yo en pleno uso de mi facultad, digo no. Ahora, ¿qué pasa si la persona pasan unos meses después del bar mitzvah, ciertamente pasan años y la persona no ha hecho una renunciación pública del judaísmo? Si la persona pues sigue, se cuenta a sí mismo en un minyan, va a la sinagoga, tiene un bar mitzvah, pues estos son claros síntomas de que la persona se ve a sí misma como judío y en ese caso la conversión ya es definitiva. Con la conversión de menores de edad, al cumplir la mayoría de edad halágica, la persona puede negar su judaísmo. Pero si la persona no la niega y practica el judaísmo, se asume que la conversión fue válida, que la persona al hacer estos pasos, al hacer estas mitzvot, al contarse en un minyan, al participar de una comunidad judía, se ve a sí mismo como judío y esto funciona como anuencia legal. ¿Ok? ¿Ser judío es solo religioso o requiere otros elementos? Yo no diría que lo requiere, pero ciertamente un judío que solo vea el judaísmo como su religión y no esté conectado con el aspecto histórico, con el aspecto de pueblo, con el aspecto social del pueblo judío, es un judío tremendamente pobre. O sea, es pobre espiritualmente. Y no solo esto, sino que muchas cosas, muchas partes de la observancia judía pues tienen que ser hechas en comunidad. Y ninguna comunidad es 100% religiosa. Incluso las comunidades que son rezanderas y mojigatas y pues que también tienen partidos de fútbol y juegan dominó y recogen plata para hacer sancochos y para hacer paseos o sea, el aspecto religioso y el aspecto social siempre van de la mano, lo quiera uno o no. ¿Ok? En mi opinión. Una persona que le miente a un bedín. Una persona que le miente a un bedín es un caso interesante. Si la persona mintió a un bedín de manera obvia y culposa,
hay campo en la halajá para anular su conversión. Hay una sugya en Masejet Bejorot que dice que si una persona se le pregunta, ¿usted se compromete a esta halajá? Y la persona dice no, esta persona no se le convierte. ¿Ok? Ahora, ¿qué pasa si a la persona nunca se le preguntó? Y esto pues sí son malas prácticas rabínicas. O sea, si los rabinos nunca hicieron el proceso debido a decirle, oiga, ¿usted todavía cree en Jesús? ¿O en Yeshua, como le gusta decir a los mesiánicos? Yo por eso soy tremendamente... cuando me siento en un bedín, ese es un tema muy importante que tiene que haber mucha claridad, porque si la persona miente, pues el tema tiene que surgir. ¿Ok? El gran problema son cuando hay Batei Din Express, donde a la gente no se le entrevista, no hay un buen proceso de hablar con los candidatos, de examinar, y pues simplemente se les hace, entre comillas, un sacramento, ¿cierto? Les preguntan 3 bobadas de kashrut y luego los botan a la mikve. Pues en ese caso ya es bastante más problemático. ¿Ok? La excomunión en el judaísmo no existe. El famoso caso de Baruch de Spinoza, se habla de la excomunión de Spinoza. ¿Por qué? Porque ese es el lenguaje que manejan los cristianos. A la gente la excomulgan, la sacan de la iglesia. Lo que existe en el judaísmo, pero hoy en día ya no tiene mucho peso, salvo en algunas comunidades muy insulares, es lo que se llama el jerem. ¿Cuál es el jerem? El jerem es, a la persona se le hace un ostracismo social. ¿Ok? Ningún judío le va a hablar, ningún miembro de la comunidad le va a vender cosas, lo va a saludar, van a tener intercambios ni comerciales ni sociales con ellos. ¿Ok? Esto pues hoy en día en nuestras comunidades pues abiertas, la gente la ponen en jerem, pues la gente simplemente se va y se mudan de ciudad el jerem, el de Spinoza, es uno de estos grandes mitos del oscurantismo religioso versus el iluminismo. O sea, la misma vaina que hicieron con Galileo. A todo el mundo lo ponían en jerem. Jerem es una estrategia de control social. Cuando la gente no pagaba las cuotas de la sinagoga, la ponían en jerem. Y entonces la gente, pues se me acaba el negocio, mi familia no me va a hablar, entonces pago la sinagoga. Y esto, ¿por qué funcionaba? Era público, era totalmente público, y ponían en jerem al presidente de la sinagoga si no quería hacer lo que el rabino quería, o ponían en jerem al rabino si no quería hacer lo que la junta de Parnasim. O sea, era una estrategia muy utilizada. ¿Por qué servía el jerem? Porque la gente vivía en comunidades cerradas, la gente vivía en guetos, y si a mí la gente con la que vivo ni me va a hablar ni va a hacer negocios conmigo, pues quedo frito. ¿Qué es lo importante y lo interesante del jerem de Spinoza? Es que Spinoza, como decimos en Colombia, le valió huevo. Dijo, bueno, y me voy, y voy a vivir separado de mi comunidad. Y salen y vivió el resto de su vida por fuera de la comunidad,
por fuera de la comunidad judía, nunca se volvió cristiano. Es una cosa muy inusual. Muy inusual. Ese es el... O sea, el punto no es que Spinoza lo hubieran puesto en Jerem. A todo el mundo lo ponían en Jerem. Jerem va, Jerem viene. Lo inusual del Jerem de Spinoza es que Spinoza no le importó. Y dijo, me van a sacar de la comunidad. Ok, estoy dispuesto a vivir como individuo y no como miembro de una comunidad religiosa. Es una idea muy moderna, que para nosotros pues es tremendamente estándar. Nos pensamos a nosotros mismos como individuos con derechos individuales. Esto pues es sopa y seco de las democracias participativas, pero en el siglo XVII eso no era cierto. Es más, miren a nuestros países, miren a México prerevolucionario o a Colombia, a la gente que la excomulgaban. O sea, lo que asustaba a la gente no, es que me voy a ir al infierno porque me excomulgaron. A la gente lo que le importaba, o sea, lo doloroso de la excomunión es que yo salgo de la comunidad. No es una cuestión metafísica, no es un pulsa de Nura, no me están enviando los chokis, ni me están mandando los chakras, ni nada de eso. Lo duro de una excomunión es que la gente no me habla. Y la gente no me vende cosas y no me compra cosas. Eso es lo grave de la excomunión. ¿Ok? Ok. Daniel pregunta, el caso hipotético, si un adulto tuviera una conversión forzada al judaísmo, invalidar la misma si después se demostrara que no era su voluntad, ¿cuál sería la halajá? El judaísmo no puede, un adulto no puede convertirse forzadamente al judaísmo. Si a mí, por eso la primera pregunta que le hago a una persona es, ¿usted se está convirtiendo por su libre voluntad? Y la gente dice sí, si la gente me dice no, entonces yo no lo convierto. Este es el famoso tema de los anusim. ¿Qué es un anus? Un anus es una persona que es forzada. No solo pues a convertirse al cristianismo en España en el siglo XV y luego esconderse por 5 siglos en México y luego resurgir. No. Anus es alguien que es forzado a hacer algo que no quiere. Y legalmente una persona que es anus, una persona que es forzada, en lo que quiera que se metió, eso no tiene estatus legal. A menos de que sea asesinato, idolatría o delitos sexuales. En cuyo caso la halajá es clara que uno debe hacerse matar antes de cometer cualquiera de esas faltas. ¿Ok? Ahora, el tema de las anulaciones de conversiones que se están haciendo hoy en día en los círculos ortodoxos es una reforma, es una innovación de ciertos círculos ortodoxos. No todos. Hay gente que está profundamente preocupada por esta tendencia porque es algo que no tiene precedente en la halajá. El Talmud dice de manera explícita, una vez una persona se convierte, uno no puede desconvertir a la persona. El tema sobre el que se basan los rabinos para esto, que practican esta cuestión, es decir, bueno, si usted... Hay una Mishnah, hay una Sugya en Bejorot que dice que si una persona se niega a recibir una mitzvah, que entonces la conversión no es válida. Ok, entonces depende de cómo interprete esto yo. A través de la inmensa mayoría de
la exégesis judía histórica, esto se ha interpretado de una forma sencilla, diciendo, yo estoy entrevistando a alguien para conversión. Y le pregunto, oiga, ¿y usted se va a poner tefilín? Y la persona me dice, no me va a poner tefilín. No me gusta, soy vegano, no me gusta el cuero, soy En ese caso, pues entonces yo digo, pues lo siento mucho, no puedo convertirlo. Ahora, si la persona yo no le hice la pregunta y se convierte y luego se dejó de poner tefilín o no sé, se le perdieron y luego perdió la costumbre, alguna vaina, eso no invalida. Así es como interpreto yo la halajá y se ha interpretado a través de la mayoría de la historia. La interpretación de estos rabinos que invalidan conversiones es que esto se aplica a toda la Torá. Es decir, que alguien que entra al judaísmo sin el deseo explícito de ser 100% absolutamente observante, es como si le estuviera mintiendo un bedín. Entonces, por lo tanto, si en cualquier momento después de convertirse la persona cae en sus estándares de observancia, esto retroactivamente anula la conversión. El caso muy sonado fue una señora que se convirtió, se casó con un señor judío en Israel, 10 años después vuelve porque se va a divorciar y aparece en la entrevista con el rabino usando Gewalt pantalones. Y el rabino dice, usted usa pantalones, claramente no guarda tzniut, entonces su conversión, pues usted nunca quería ser verdaderamente judía, entonces usted no se tiene que divorciar porque usted nunca fue judía, y sus hijos no son judíos y su matrimonio nunca fue válido porque usted nunca fue judía. El problema con esto es que entonces, si yo en cualquier momento de la vida puedo invalidar conversiones, y las conversiones de todos mis descendientes, especialmente si soy mujer, es que esto causa, esto es prácticamente destruir la institución de la conversión. Siempre van a estar los conversos, como en efecto viven muchos conversos en el mundo ortodoxo, con la espada de Damocles sobre la cabeza, esperando a ver cuándo les cae. Esto, en mi opinión, va en contra del Talmud, va en contra del espíritu, Javerim. Para mí es obvio que ser judío no es una cuestión de blanco y negro. No me refiero al vestido. Me refiero a la gente se va judaizando. La gente que no nace judía, que no creció en un ambiente judío, no es que se despiertan judíos un día. Es un proceso donde la gente se va judaizando internamente. Es un proceso interno. ¿Ok? A menos de que uno crea pues en almas judías y en vainas. Yo no creo en eso. Psicológica, socialmente, religiosamente, me voy aproximando al judaísmo. ¿Cuál es el problema de eso, Javerim? Los rabinos lo tienen una expresión muy linda. Devarim shebale beinam devarim. Yo no puedo legislar sobre cosas en el corazón. Eso yo siento el judaísmo en mi alma, es muy bonito y es cierto, es verdad. Y todos hemos pasado por esto. Y es frustrante que yo cuando me siento judío, cuando amo tanto al judaísmo, voy a la sinagoga y no me cuentan en el minyan. Pero imagínense, Javerim, la caja de Pandora que abrimos si comenzamos a legislar basado en, es que me siento judío. Todos estos mesiánicos pues que se sienten judíos son judíos.
Los rabinos eran gente muy sabia y era gente muy profunda y eran grandes pastores, grandes conocedores del alma y de cosas metafísicas, pero primero y ante todo eran abogados que estaban velando por el bienestar social y religioso del pueblo judío. Dijeron, tenemos que inventarnos algo donde a partir de ese momento la persona ya sea 100% judío. Ese es el cuento de la mikve, ese es el cuento de la circuncisión y del bet din. Es una cuestión que tiene fecha. Ustedes cuando se convierten les van a dar un papel, dice en tal fecha se reunió el bet din era este rabino, este rabino, este rabino, se le dijo tal y tal cosa, en tal fecha lo vimos entrar a la mikve. Eso es un acto legal, como una naturalización. O sea, yo llevo viviendo en este país 12 años y quiero mucho este país y obedezco sus leyes desde que llegué. Pero el proceso de naturalización es un proceso legal que no tiene nada que ver si yo celebro el 4 de julio o no lo celebro, si me siento identificado, si me gustan los Yankees o los Mets, o no me gusta el béisbol, que no me gusta, o el fútbol americano, o si voté por Trump o voté por Hillary, es irrelevante. Yo tengo, paso estos valores, soy ciudadano, no soy ciudadano. Y si cualquier corte puede llegar y quitarme esa ciudadanía, eso es algo bien complicado. Y grave. Porque justamente el ritual de la conversión que se inventaron los rabinos está ahí para ser un marcador legal. A partir de este momento usted es judío. Y cuenta como judío. Y se puede casar con un judío. Antes usted puede sentirse todo lo judío del mundo y puede tener una vida interna riquísima y puede estudiar toda la Torah que se le dé la gana, pero no es parte de no es parte del pacto. ¿Ok? Bueno. Pasemos entonces al matrimonio. El matrimonio en el judaísmo tiene dos componentes. Tiene dos componentes. El primer componente se llama Erusin. Y el segundo se llama Nisuin. Erusin significa literalmente el compromiso. El compromiso. Y es donde un varón declara la intención de casarse con una mujer que le está permitida. ¿Ok? Esto se hace a través de dos componentes. Uno de ellos es el intercambio de algo de valor. Por lo general, hoy en día se utiliza un anillo. ¿Cierto? El novio le pone el anillo o le entrega el anillo a la novia. Antes podía ser al enviado de la novia, al papá de la novia. Y decía, Harei ad mekudeshet li betaba'at zo kedat Moshe Israel. He aquí que tú estás santificada para mí con este anillo que tengo en la mano, de acuerdo a la ley de Moshe e Israel. Y la persona al recibirlo acepta el compromiso.
El segundo componente es el intercambio de un documento que se llama la ketubá, que no tiene que ver con que tú vas a bajar la tapa del inodoro, no. La ketubá es un documento donde el novio expresa sus obligaciones legales y financieras para con la novia. Es el documento menos romántico del mundo. Y uno ve unas ketubot uno preciosas, con pajaritos y florecitas y colorinches y todo el cuento, y es un texto lo más, en arameo además, lo más de aburrido, donde dice el tal fecha el novio se compromete a darle de comer a la esposa y mantenerla y darle satisfacción sexual, y pagó tantas monedas por esto y lo otro, y la señora recibió el dinero. ¿Ok? A partir de ese momento, a partir de del Erusín, o el otro nombre que tiene Erusín es Kiddushin, la pareja ya está casada. ¿Ok? El judaísmo reconoce 3 niveles de compromiso, o sea, 3 niveles, 3 estados civiles, hay más, pero básicamente existe Rabakut, que es una persona soltera, sin compromiso, una persona casada, Nesuá, y una persona, o en este caso una mujer, Meorasá, una mujer comprometida. ¿Ok? Y una mujer comprometida, así el matrimonio no se haya consumado, si la mujer tiene relaciones sexuales con otra persona, se considera adulterio. Si la pareja decide divorciarse, no me quiero casar con usted, necesita un get, necesita un divorcio, así no hayan consumado el matrimonio, así no hayan tenido relaciones sexuales. ¿Por qué es importante esto? Porque Javerim, en el mundo antiguo, Kiddushin y Nisuin, o Erusín y Nisuin, se hacían con años de diferencia. ¿Ok? La mayoría, si no todos, los matrimonios eran matrimonios por arreglados. Entonces, ¿qué pasaba? Llegaba el niño de 9 años con la familia a la casa de la niña, que tiene que tener mínimo 3 o 4. Y bueno, y se hacía el shidduch. Entonces las familias decidían que usted se va a casar con esta. Y entonces se hacía un Erusín. O en algunos casos, no estamos hablando ya de niños, sino estamos hablando ya de jóvenes, o sea, 12, 13 años, donde se hacía el Erusín y el yerno comenzaba a trabajar para el suegro, para pagar la dote. O sea, la pareja estaba comprometida, pero todavía no estaban cohabitando. Y entre Erusín y Nisuin podían pasar años, mientras el novio ahorraba la plata de la ketubá. La ketubá
es un documento que no es bíblico, como la inmensa mayoría de las cosas fabulosas del judaísmo, es postbíblico. Se lo inventó Shimon ben Shetach, un sabio del Segundo Templo, hermano de la reina Shlomtzion Alexandra, de la última reina macabea, de la última reina Hasmonea. Y es un documento donde dice que si la mujer, en el caso de divorcio o en el caso de la muerte del marido, hay una plata de la hacienda del marido que se le paga a la mujer, con la que ésta puede sobrevivir. Esta era una seguridad que no está en la Biblia y que no existía antes. Es una institución absolutamente rabínica, que es uno de los primeros pasos en darle seguridad social a las mujeres que no eran particularmente favorecidas en el mundo antiguo. ¿Ok? Entonces, en el mundo antiguo, Kiddushin y Nisuin podían tener años de distancia, en los cuales el novio estaba trabajando para ahorrar la ketubá, o estaba trabajando para el suegro, y ya luego cuando la pareja ya está madura, ¿cierto? Y ya pueden tener hijos y ya pueden tener relaciones sexuales, ahí sí se hace el Nisuin, que es una celebración de que la pareja ya está viviendo junta y ya está teniendo relaciones sexuales. ¿Ok? Hoy en día, en la inmensa mayoría de los matrimonios, el matrimonio judío, la jupá, es una ceremonia donde se hace Kiddushin e inmediatamente se hace Erusin. ¿Qué? Donde se hace Kiddushin e inmediatamente después se hace Nisuin. ¿Ok? Bueno, respondo las preguntas. El matrimonio civil no tiene nada que ver con el matrimonio judío. El matrimonio judío es un acto entre dos judíos donde el marido adquiere responsabilidades para con la esposa. Yo no caso a nadie, Javerim. O sea, en el judaísmo no hay sacramentos. En el judaísmo, lo que Dios ha unido no lo separe el hombre. Aquí no hay Dios uniendo nada. La pareja se está casando, la comunidad está siendo testigo de eso, está sancionando esta unión, y hay pues ciertos rituales donde se agradece a Dios por la institución del matrimonio, pues que permite la familia y la reproducción y todo el cuento, etcétera, 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 etcétera. Pero yo no caso a nadie. Yo no caso a nadie. Entonces, una pareja que ya tiene un matrimonio civil tiene, si quieren estar casados de acuerdo al judaísmo, que hacer jupá y kiddushin. Esto es especialmente pues importante para personas que se convierten. Ya sea se conviertan ambas partes del matrimonio o una parte. Tienen que hacer eventualmente jupá y kiddushin. Y no solo eventualmente, sino yo convierto a la gente y si puedo el mismo día o al día siguiente los caso. Porque ya una vez la persona convertida pues no puede cohabitar con su pareja a menos de que estén casados. ¿Ok? Sobre ese tema vamos a hacer una clase completamente aparte, pero porque esto desafía no solo las categorías halágicas que tenemos. En este momento estamos hablando de categorías halágicas tradicionales, pero el matrimonio en el judaísmo, Kiddushin y Erusin, es un acto donde el agente es el hombre.
Esto es, o sea, y hay gente pues feministas como yo que esto nos incomoda y nos preocupa, pero básicamente no hay forma de cambiarlo, a menos de que nosotros simplemente anulemos la institución del matrimonio, lo cual muy poca gente está dispuesta a hacer. Básicamente lo que el matrimonio es en el judaísmo es el hombre está adquiriendo derechos de exclusividad sexual sobre una mujer. Y al hacerlo, recibe también una serie de deberes de mantener a la mujer, de darle comida, de darle ropa, de darle satisfacción sexual, toda una serie de responsabilidades que tiene el marido. Es un arreglo social y comercial y sexual. Hasta aquí nos llegó el romance, Javerín. Ahora, yo como rabino de la Asamblea Rabínica, y esto es un estándar de práctica de la Asamblea Rabínica de los rabinos Masortí, yo no puedo casar a nadie que no tenga ya, o sea, yo no puedo casar a alguien sin consecuencias legales. Ok, si bien una pareja que se ha casado por lo civil tiene que hacer una jupá, y eso no tiene nada que ver con la halajá, eso tiene que ver con las prácticas rabínicas de mi movimiento, ¿no? Y en cierto modo con la halajá por el concepto de dina de malhuta dina, es decir, la ley del país es la ley, de que yo no puedo hacer matrimonios que no tengan también un componente legal en el país. En los Estados Unidos es muy fácil. ¿Por qué? Porque en el estado donde yo vivo, yo estoy registrado en 3 estados, yo voy y me registro ante el estado, yo soy una persona una persona religiosa con derecho a casar gente. Entonces, la gente cuando se va a casar conmigo en los Estados Unidos, cuando va a hacer la jupá conmigo, ¿qué hacen? Van a la notaría, van al City Hall, al ayuntamiento, piden una licencia de matrimonio, y cuando esa licencia se firma el día del matrimonio, o antes, un día después, esa licencia se firma, y yo cuando firmo la licencia pongo, y yo estoy registrado ante el estado de Oklahoma con el número tal. Entonces mi jupá tiene fuerza legal en los Estados Unidos. Esto pues cambia en México, cambia en Colombia, o sea, cambia en diferentes lugares. Yo por eso, a la gente que trabaja conmigo para conversión, le digo, ahórrense un dolor de cabeza. Si no están casados, vaya y cásese por lo legal, para lo civil, ya, mañana. Vaya, hagan esa vuelta en un juzgado, ¿cierto? Sin ningún problema, lleven 2 testigos, eso les cuesta $30, vayan y se casan, porque yo no los puedo casar, no les puedo hacer jupá si ustedes no están ya previamente casados. ¿Ok? Entonces, ¿por qué? Porque entonces esto le ha pasado a algunos colegas, ¿cierto? Que entonces llega la viejita y dice, yo me quiero casar con mi novio con jupá, pero no me quiero perder la pensión de mi marido difunto, que en paz descanse. Y usted nos hace ahí la jupá ahí medio secretamente. Pues no. Porque eso, como decimos en buen colombiano, es hacer chancuco. Es trampa. No es ilegal. O sea, no es ilegal desde el punto de vista judío. Especialmente en países donde hay separación de iglesia y de sinagoga y Estado. Pero pues es fraude. Entonces yo por eso no puedo casar a nadie que no tenga un matrimonio civil. No porque esto sea la halajá, sino pues porque es la práctica de mi movimiento, pero inversamente el matrimonio civil no afecta el estatus de una pareja casada. Una pareja, 2 judíos que se hayan casado por lo civil y nunca hayan tenido jupá y kidushin, no se consideran casados. Ahora, no que esto importe mucho, porque en el judaísmo no existe la noción de hijo natural.
O sea, los hijos de una pareja, a menos de que esta gente esté casada con alguien más, los hijos de una pareja pues que no esté casada con jupá no son hijos naturales, no son, o sea, no tienen estatus de mamzer. Ahora, si la mujer está casada o comprometida con alguien más, ahí sí los chicos pueden ser declarados mamzerim, pueden ser declarados bastardos, y esto es terriblemente cruel y terriblemente difícil a nivel halágico. Es una categoría prácticamente imposible de borrar. ¿Qué es lo grave? Volviendo un poco al tema de la conversión, de estos rabinos que anulan conversiones. Porque yo anulando conversiones fácilmente puedo crear mamzerim. Gente que dice, usted no necesita divorciarse, y luego va la señora, porque su marido nunca fue judío, y luego va la señora y se casa con otra persona y tiene hijos de esa otra persona. Muchos rabinos dirían, esos segundos hijos son mamzerim, son bastardos. Y no se pueden, o sea. Ari, ya sobre eso hablamos. 20 minutos. Al comienzo de la clase. La respuesta es tradicionalmente nunca. Hay rabinos hoy en día que piensan que esto es posible. Yo estoy en desacuerdo. Hay unas circunstancias muy explícitas donde una conversión se puede anular, pero no como se está haciendo hoy en día. Ok. Entonces, rápidamente, matrimonio. El matrimonio se hace debajo de una jupá. La jupá hoy en día representa, puede ser de cualquier cosa, ¿cierto? Es un palio nupcial. Entonces uno tiene unas cuestiones divinas. Esta es la comunidad y la gente sostiene la jupá. Originalmente, ¿qué era la jupá, Javerim? La jupá era el palio nupcial, era la cama donde la pareja iba a consumar el matrimonio. Hoy en día pues somos bastante más modestos sobre esto. Entonces hablamos que la jupá es la comunidad, es la familia que van a construir. Hay toda una serie de diferentes tradiciones. Aquí me quiero concentrar en los 5 elementos básicos. Hay Kiddush. Entonces, la pareja entra, la persona que está organizando el matrimonio se llama Mesader Kiddushin, por lo general es un rabino, no necesariamente tiene que ser un rabino. Hace Kiddush, hace un par de bendiciones, ¿cierto? Luego el novio hace Kiddushin, que es la entrega de un anillo, por lo general, o de algo de valor a la novia, frente a testigos. Estos testigos tienen que ser judíos y tienen que ser observantes. Entonces, por lo general, yo soy también el testigo en las bodas. Tienen que ser 2 testigos. Puede ser el rabino, puede ser que tienen que verificar que el anillo en efecto sea un anillo de valor. Tiene que valer más de una pruta. Una pruta era una moneda de bronce en la época talmúdica. Esto es pues, nada. Es decir, ¿es algo de valor? Es algo de valor. Y tienen que ver que el novio dice, Harei ad mekudeshet li betaba'at zo kedat Moshe Israel. He aquí que con este anillo te desposo de acuerdo a la ley de Moisés Israel. ¡Tin! Le entrega el anillo. Lo vimos, la pareja mekudeshet. La pareja, a partir de ese momento, están casados.
Ahora, en círculos liberales más igualitarios, también la mujer le entrega un anillo al novio. En este caso hay que tener mucho cuidado de que el novio, el anillo que la novia le entrega al novio sea de la novia, y el anillo que el novio le entrega a la novia tiene que ser propiedad del novio hasta que se lo entrega. La mujer, de acuerdo a mi práctica, no dice Harei ad mekudash li, porque no hay kiddushin, o sea, la mujer no hace kiddushin sobre el hombre. Sí, tremendamente machista, pero esa es la halajá. Cuando yo hago bodas, si la mujer quiere dar un anillo, se recita parte de Shira Shirim, Anile Dodi, Vedodili, algo romántico, porque pues no todo puede ser una transacción económica. Aquí dígame pues romántico, corintellado, pero pues Kiddushin, ¿ok? Frente a 2 testigos judíos observantes. Yo no soy latino. No me gusta el fútbol y no soy romántico. Y no bailo salsa. Esa plática se perdió. También hay una práctica de que el matrimonio se debe hacer frente a un minyan, porque es algo comunitario. ¿Ok? Pero muy, muy importante. O sea, absolutamente o sea, si no hay 2 testigos judíos observantes que presencian Kiddushin, eso no es una boda halágica. Eso no es una boda halágica. ¿Ok? Luego se entrega la ketubá. Se entrega la ketubá que ha sido firmada frente a 2 testigos antes, también observantes, también judíos, y el novio le entrega la ketubá a la novia, debajo de la jupá. Y al hacer esto, la novia está recibiendo sus beneficios. ¿Ok? Está recibiendo sus beneficios matrimoniales por escrito y en sus manos, frente a todo el mundo, en presencia de testigos. Luego, luego se lee la ketubá. Se lee la ketubá en voz alta, en tal día, esta persona se casó, para hacer un acto público. Y luego ya pasamos a Nisuin. ¿Qué es Nisuin? Nisuin tiene 2 partes. Nisuin tiene 7 bendiciones, que se llaman Sheva Berajot, las 7 bendiciones. Que vengan, se las muestro. Vamos a ver si las puedo encontrar. Estas 7 bendiciones son bendiciones basadas sobre Adán y Eva. O sea, hablan de la creación, son bendiciones tremendamente poéticas, tremendamente hermosas, donde las imágenes centrales son Dios crea al hombre, al ser humano, a imagen y semejanza, qué lindo es el amor, qué linda es la reproducción, la alegría de los la alegría del novio, la alegría de la novia. Ok. Venga, se las leo rapidito.
Después de estas 7 bendiciones, algunas comunidades tienen una cuestión que se llama Yihud. Yihud es la pareja se va y se encierra en un cuarto. En el mundo antiguo se encerraban a consumar. Hoy en día se encierran a comer helado. Pero pues la idea es darle la oportunidad a la pareja para estar sola porque... Vamos a tratar otra vez. O sea, de darle la oportunidad de consumar el matrimonio, que eso es lo que es Nisuin. ¿Ok? La práctica sefaradí, que hoy en día desafortunadamente está desapareciendo, es que pues la gente asume que usted se va, pues la pareja se va a ir a la casa y se van a ir de luna de miel y pues va a suceder lo que tiene que suceder. Pero pues no tenemos que estar ahí encima de la pareja. Ambas son aceptables. ¿Por qué? Porque hay un principio en el Talmud en Ben Adam Ose Beilato Beilatznut. O sea, una persona no no incurre en impropiedad sexual públicamente, pues o sea, la gente asume que va a hacer las cosas bien. ¿Ok? No me está subiendo el archivo, no sé por qué. Vamos a hacer una cosita. Bueno, se las voy a leer de mi manual rabínico. Que tampoco lo tengo. Hoy me voy. Abramos entonces esto por otro lado. Mientras voy respondiendo las preguntas. Los testigos pueden ser tanto hombres como mujeres. Desafortunadamente, no. Desafortunadamente, la halajá tradicional no admite el testimonio femenino para cuestiones de Kiddushin. ¿Sí ven? Se cayó aquí un laptop. Esto es Dios diciéndome que tenemos que arreglar esto. Pero desafortunadamente no he podido encontrar, o sea, hay gente que está tratando muy fuerte de encontrar formas, o sea, porque hoy ya hemos descubierto después de 30 siglos del judaísmo que las mujeres también son seres humanos y son bastante inteligentes y bastante capaces de ser testigos, pero las fuentes básicamente no nos dan hasta este momento o no se ha encontrado la forma de declarar esto. Entonces yo en los matrimonios que hago utilizo exclusivamente testigos hombres. Si es muy importante para la familia, para la persona, incluir testigos judíos, observantes mujeres, entonces lo que he hecho en ocasiones es tener 2 grupos de testigos. 2 testigos hombres para satisfacer las necesidades halágicas y 2 testigos mujeres que pues para satisfacer la necesidad moral de honrar también a estas personas como testigos. Pero el área de derecho matrimonial es un área donde tenemos que hacer bastante esfuerzo los rabinos para poder encontrar formas, porque definitivamente no es
un área que sea tremendamente favorable para las mujeres. Y si creen que esto es grave en el tema del matrimonio, espérense a la próxima clase donde vamos a hablar del divorcio, que es gravísimo, gravísimo, gravísimo. Ok, rápidamente, en español las 7 bendiciones son: Baruch, bendito eres tú, Hashem, lo Señor soberano del universo, que todo fue creado para su honor. Bendito eres tú, Hashem, lo Señor soberano del universo, formador del ser humano, Yotzer Ha'adam. Bendito eres tú, Adonai, nuestro Dios, soberano del universo, que creó al ser humano en su imagen, en su propia imagen y semejanza, y le encargó la labor de construcción eterna. Bendito eres tú, Adonai, formador del ser humano. ¿Cierto? Adán y Eva, Adán y Eva, Adán y Eva. Alégrense y reconcíliense la nación desolada, cuando se reúnan todos sus hijos en ella alegremente. Bendito eres tú, Adonai, el que alegra a Sion con sus hijos. Quinta verajá: alégrense, amados compañeros, como los alegró su formador en el jardín del Edén de antaño. Bendito eres tú, Hashem, el que alegra al novio con la novia. Bendito, sexta verajá: bendito eres tú, Adonai, nuestro Dios sobre el universo, el que creó el regocijo y la alegría, el novio y la novia, el jolgorio y la felicidad, la plenitud, el placer, el amor y la hermandad, la paz y la compañía. Pronto, Adonai nuestro Dios, escuchemos en las ciudades de Judá y en las afueras de Jerusalén la voz de la alegría y la voz del regocijo, la voz del novio, la voz de la novia, la voz de las celebraciones matrimoniales bajo sus pabellones y los jóvenes de la alegría con sus canciones. Bendito eres tú, Hashem, el que alegra a este novio con esta novia, y se hace Boré Peri Ha Geffen. Esto es en Sheva Berajot cuando se hace después. Bajo la jupá se hace Boré Peri Ha Geffen al principio. ¿Ok? Entonces esas son las 7 bendiciones. Se expresan ideas pues de la creación, de la reconstrucción nacional, ¿cierto? El pueblo judío crece, cada boda es un golpe en las narices de todos aquellos que han querido destruir nuestro pueblo, porque pues después de cada boda vienen niños y vienen niñas y viene regocijo y alegría. Cada boda judía es una derrota más de Hitler y de la Inquisición y de el faraón y de todos aquellos que nos han querido destruir. Entonces, preguntas. Si 2 adultos judíos solteros mantienen relaciones sexuales sin pasar por el Nisuim, halágicamente, ¿cuál es su estatus? Hay gente que pediría un get lehumra, pediría un divorcio para ser estricto, o sea, de manera inapelable, a menos de que esta pareja entre en un acuerdo de pilagshut, es decir, de concubinato, y la chica esté yendo a la mikve. Esa es una relación prohibida. Es una hervá. Y pues pilagshut hoy en día no hay. O sea, a la mujer no le gusta hacer concubinas. O sea, todo esto es seriamente problemático desde un punto de vista tradicional. No entiendo la pregunta, Javier. ¿En qué casos el Estado de Israel exige la conversión? En ningún caso. No entiendo la pregunta. El Estado de Israel, todo lo contrario. El Estado de Israel, desafortunadamente, es un gran parte del caos que existe hoy en el mundo de las conversiones es por esta mezcla de política y religión. Y de que la Rabanut no reconoce las conversiones de estos, o sea, no solo de rabinos herejes como yo, sino incluso de rabinos ortodoxos. Entonces luego van y no reconocen las conversiones de esto y la gente sufre. Es un problema gravísimo cuando se mezcla política y religión. Pero es dificilísimo convertirse en Israel.
mucho más fácil convertirse en la diáspora, pero no he escuchado en ningún caso que el Estado exija que alguien se convierta, no exigen. Ha habido casos donde el Estado ha convertido a la gente de manera soterrada, que fue lo que pasó, por ejemplo, con los etíopes. Muchos judíos de Etiopía les hicieron un giur de Jumra y en muchos casos ni siquiera sabían. No, eso le estamos haciendo es una vacuna. Y le estaban haciendo el Hatafat Dambrit y luego los metían a la mikve. Lo cual pues es, en mi opinión, algo profundamente vergonzoso de la historia de la Rabanut en Israel, pero pues no es lo único vergonzoso que ha hecho la Rabanut. Si quieren ver cosas vergonzosas que hace el Gran Rabinato de Israel, pues abran el periódico de hoy. A mí toda combinación de política y religión me parece desastrosa para ambas, para el país y para la religión. Preguntas. Y eso es lo triste, Javerim. O sea, lo triste es que posiblemente una de las instituciones que más complica y más odia la conversión hoy en día es la Rabanut. Y lo primero que a mí me preguntan, pero sus conversiones sí son válidas por la Rabanut. Y orgullosamente digo, no son válidas por la Rabanut. No solo las mías, sino las de muchísimos rabinos ortodoxos profundamente observantes, profundamente. ¿Por qué? Porque la Rabanut, Javerim, es política. La gente desafortunadamente cree que porque es en Israel, el gran rabinato, que eso los hace el Sanedrín, y no es cierto. ¿Ustedes saben quién se inventó el gran rabinato? ¿De quién es la idea del gran rabinato de Israel? De los turcos y de los británicos. Es decir, el gobierno antisemita de su majestad británica y la burocracia otomana se inventaron el concepto de Jajam Bashi, que es el gran rabino. O sea, había Jajam Bashi de todos lados. El gran rabino de Turquía, el gran rabino de Egipto, el gran rabino de esto, el gran rabino de Eretz Israel. Y luego cuando los británicos se toman Eretz Israel de los turcos, dicen, buenísima esta idea de tener un gran rabino. Nombremos a Rav Kook, porque ya el gran rabino sefaradí existía, pero no había Ashkenazí. Entonces nombremos a este tipo, el Rav Kook, o el primer gran rabino de Eretz Israel. Es un invento de Goyim. La figura del gran rabino se lo inventaron los gentiles. No es el Sanedrín, no es la autoridad moral. La inmensa mayoría de los judíos observantes de Eretz Israel no come las cosas certificadas por la Rabanut. Hagan ustedes la matemática. Preguntas. Bueno, después de entonces las 7 bendiciones, es tradicional romper una copa. ¿Por qué? Esto aparece en una sugía del Talmud, donde dice que en un matrimonio había levedad y un rabino rompió un plato como para que la gente se timbrara. Esto pues luego ha dado mucho espacio homilético para interpretación. De decir, hay que recordar que el mundo sigue roto, que el templo no ha sido destruido, no ha sido construido, que la redención no es completa. Incluso en nuestros momentos más felices recordamos que el mundo todavía le falta bastante para mejorar. Yara. Si uno se casa y no rompe la copa, ¿se casó? Sí, se casó. Lo importante es Kiddushin, Ketubá y las 7 bendiciones.
¿Ok? Y luego ya hablamos de que hay esta diferencia de opinión. Hay gente que dice que es necesario que la pareja inmediatamente se secluya en un cuarto y hagan yihud. Es decir, o sea, que estén solos. No que o sea, originalmente era darle una oportunidad a la pareja de que consumase. Hoy en día pues este no es el plan. El plan es pues que la pareja esté sola. Muchos los rabinos tradicionales sefaradíes no dicen, no, la gente luego va a ir a la casa, se va a venir de luna de miel, está bien, pueden pasar al buffet. Y luego del matrimonio hay una seudá. Es una seudá mitzvah, es una cena de mitzvah con bendiciones especiales. La gente come y es una mitzvah muy importante. Alegrar al novio y la novia en el día de su matrimonio. De ahí es de donde viene pues todo el baile y las sillas y la gente hace malabares y Javier, no entiendo la pregunta y explícame la pregunta de obligar, de que Israel obliga a la gente a convertirse. O sea, ¿cuál sería la preocupación de si una mujer embarazada se puede casar? ¿Sí? O sea, especialmente en el caso pues de gente que se convierte. En el caso de la gente que se convierte, pues ya la persona está embarazada. Hay rabinos que dicen que son, que separan a la pareja 3 meses, pero esto es por casos por una cuestión técnica de parentesco. De si el chico es Leví, Cohen, lo cual en el caso de los conversos, en mi opinión, me parece una jumra. A ver, si una persona ya está embarazada, cuando se convierte, no es cuando se case, sino cuando se convierte, hay una categoría que se llama que la concepción fue Bikdusha, pero que fue no Bikdusha y que el nacimiento fue Bikdusha. ¿Ok? Que el nacimiento, o sea, que la concepción del niño fue no en santidad, pero el niño nace en santidad. Y en esos casos, halágicamente, hay comunidades, o sea, esto pues viene del Talmud, donde se dice que el niño halágicamente no es hijo del padre. Y esto es especialmente complicado cuando se habla de Kohanim o de Leviim, porque no heredan el estatus levítico del papá. Y ciertamente no heredan el caso cohánico. Conversos, a mí pues eso no me trasnocha. No me trasnocha. Especialmente cuando estamos hablando de 2 personas que se están convirtiendo y pues que ya tienen su vida y tienen otros hijos y se están convirtiendo, pues no le veo yo tanto problema halágico.
Los matrimonios mixtos, no, o sea, ¿cuál es la pregunta? Y todavía no me has dicho que lo de obligar a convertirse. Sigo sin entenderlo. Los matrimonios mixtos no son sancionados por la halajá. La realidad del mundo judío es que el 60-70%, especialmente en la diáspora, de los matrimonios son matrimonios mixtos. Eso es innegable. La inmensa mayoría de los judíos en la diáspora y en Israel no son observantes. Entonces, si no comen kashrut, si no guardan Shabbat, pues ¿esto qué les va a importar? Entonces, por un lado, yo como rabino tengo que enseñar y educar y tratar de hacer las cosas lo más accesible posible, y si luego la familia se quiere convertir, ayudarlos, etcétera, 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 etcétera. Pero yo personalmente no puedo hacer algo que halájicamente no existe. Yo no voy a oficiar en matrimonios mixtos porque ese rubro no existe en la halajá. ¿Ok? Eso no significa que yo vaya a discriminar a las parejas y no las vaya no les vaya a hablar y no los vaya a educar y no vaya a tratar de ser una presencia, ayudar a los hijos a crecer y a que la familia tenga una vida más judía, pero yo no puedo oficiar un matrimonio mixto. No solo no puedo oficiar, no puedo asistir a un matrimonio mixto. Son los estándares de práctica del movimiento conservador. El propósito del judaísmo, el propósito del matrimonio es formar una familia. Ese es el propósito del matrimonio. Compañía, o sea, hay de todo. ¿Por qué en la historia de Adán y Eva se crea la institución del matrimonio? No es para la reproducción. Lo tov heyot ha'adam levado. No es bueno para el ser humano estar solo. Ese es el punto básico. Que se da la oportunidad para la reproducción. Pero bueno, ¿y las familias que son estériles? Hay alajot que dicen. La famosa película está Kadosh, que si una pareja no ha tenido hijos y la persona no tiene hijos, que la pareja se le obliga a divorciarse. Yo no haría eso. Yo no obligaría a nadie a divorciarse. Yo instaría a esta pareja a adoptar o... Tradicionalmente, igualmente, Elmer, del mismo modo que no hay kiddushin posible entre una persona judía y no judía, no hay kiddushin posible entre dos personas del mismo sexo. La halajá no opera de esa manera. Entonces, o la gente se inventa cosas que están más allá de la halajá, lo cual es su derecho. Pero yo como rabino representante de la halajá me queda muy difícil hacer kiddushin donde kiddushin no son posibles. Hay muchas cosas que suceden. Yo estoy presentando mi posición y de nuevo, tengo colegas que lo hacen y a Baruch Hashem existen colegas que hacen esto. ¿Por qué digo Baruch Hashem?
Porque, Javerim, ¿cómo decimos esto? Hay muchas mitzvot. Y nosotros no podemos dejar perder al pueblo judío. Hay judíos a los que el lenguaje de la halajá los va a atraer. Hay judíos para los cuales el lenguaje de la halajá los va a alejar. Si un rabino cree que el imperativo moral de estar presente para una pareja mixta es más importante que el precedente halájico, yo diría que este rabino está actuando por fuera de la tradición, y seguramente estos rabinos serían los primeros en decir sí, pero aquí hay un precedente moral mucho más importante. Eso yo lo respeto. A pesar de que yo no oficiaría en un matrimonio de este estilo. Lo mismo con las ceremonias de compromiso en parejas del mismo sexo. Yo no puedo oficiar, o sea, no oficiaría en una ceremonia de ese estilo, que no creo que sea halágicamente viable. Eso no significa que no vaya a tratar esta pareja como una pareja casada, de cierto modo. ¿Por qué? Porque el mundo judío y el mundo no judío está lleno de muchas posibles combinaciones. O sea, la gente que está casada solo por lo civil en mi sinagoga. O sea, ¿eso es un matrimonio? No, es un matrimonio. No es una jupá, no es una jupá. O sea, hay veces en que a la gente hay que verla desde el punto de vista legal y halágico, y hay veces simplemente donde uno recibe a la gente. Entonces, sí, yo a pesar de que no hago ceremonias de Kiddushin entre personas del mismo género, eso no significa que no vaya a tratar a esas personas con respeto y que no vaya a honrar la relación que estas personas ciertamente tienen. Así esté más allá de la halajá. Y bueno, Elmer, tú tienes un amigo, o sea, en el mundo judío se hacen mil y un cosas. Hay sinagogas, en el mundo judío se hace de todo. Yo, como representante de la tradición, trato de darles a ustedes la versión más amplia de lo que yo creo que la tradición es. Y va a haber momentos donde diga esto, hasta aquí estoy donde yo estoy dispuesto a llegar. Afortunadamente hay otros colegas que están dispuestos a recibir a la gente y darles lo que necesiten. En eso yo soy pluralista. Yo no soy el gran rabino de nada, y no soy el Sanedrín, y no soy el Papa. Cada cual tiene que encontrar su rebe, su rabino, que le cuadre y que le sirva. Esté dentro de los parámetros tradicionales, y va a haber gente que no, que va a estar por fuera de esos parámetros. Y a esta gente toca llegarle y conectarla con Dios y con la Torah de alguna manera. Y si esa manera tiene que ser en una forma no tradicional, estoy muy agradecido que haya personas que puedan y se sientan cómodas haciendo eso, así no sea yo esa persona. Se necesita de todo en este mundo judío. Hay gente que necesita rabinos con peyot y sombrero negro, y que no le van a poner cuidado sino un rabino de peyot y sombrero negro. Y hay gente que si no es una rabina tocando guitarra, haciendo yoga, no le van a parar bolas. Pues a Baruch Hashem que existen rabinas que tocan guitarras y hacen yoga. Porque tenemos que servir no solo a todo el pueblo judío, sino a toda la humanidad.
Yo, en mi aproximación a lo que creo que es la tradición judía, tengo límites hasta donde estoy dispuesto a llegar. Por eso yo soy el rabino de algunas personas y no el rabino de... Yo no soy el novio de América. ¿Quién es la novia de América? Este es Lucerito. Yo no soy el rabino de América. Yo soy el rabino de 30 gatos ahí con muy mala fortuna. Bueno, la gente que está conmigo, pues se tienen que aguantar mis límites y justamente están conmigo porque tengo esos límites. O a pesar de ellos. Preguntas. No, ok. Bueno, si no hay preguntas, Javerín, quedamos para